las mantienen viables una semana. Y si ningún paciente utilizó esas plaquetas, prácticamente esas plaquetas se eliminan, ¿no? Del total de plaquetas que nosotros tenemos en circulación, 2/3 constituyen el llamado depósito plaquetario intercambiable, que es el que circula entre la médula ósea y la sangre, ¿no? Periférica. Pero más o menos 1/3 de las plaquetas se encuentran almacenadas en el vaso. Y ese es un depósito que se llama esplénico no intercambiable, ¿ya? Una vez que completan sus 7 a 10 días de vida, se destruyen también en el sistema retículo endotelial. En la médula ósea en sí no existe una reserva de plaquetas, porque más que todo es el centro de producción. Pero si hubiera un exceso de demanda, entonces más bien ahí lo que se van a multiplicar son los megacariocitos. Los megacariocitos que son las células que dan origen a las plaquetas, ¿no? Y esto básicamente se regulan, estos megacariocitos, mediante la trombopoyetina, que es la principal hormona de regulación de la producción de plaquetas. La trombopoyetina generalmente se produce en el hígado, ¿no? Y cuando ya hay demasiadas plaquetas en la circulación, la trombopoyetina se une más bien a la superficie de las plaquetas y disminuye la concentración de trombopoyetina circulante, ¿no? Entonces como hay demasiadas ya plaquetas, ¿no? Demasiadas plaquetas, entonces la alta concentración de trombopoyetina ya unida a las plaquetas disminuye esa concentración de trombopoyetina circulante. En cambio, cuando hay bajas plaquetas, vamos a encontrar mayor cantidad de trombopoyetina libre, ¿no? Y cuando se encuentra libre, va y se une a los megacariocitos, a los cuales estimula, ¿ya? ¿Ok? En la reserva del vaso, que es un tercio del total de plaquetas, eso se mantiene como una reserva. Cuando se requiere, hay una contracción del vaso por estímulo simpático y se libera ese pool de plaquetas en casos necesarios, de una hemorragia, por ejemplo, ¿no? Este es un megacariocito que tiene un núcleo grande, ¿no? Y nunca sale de la médula ósea. Las plaquetas vienen a ser solamente fragmentos de ese megacariocito, ¿no? Y demoran en madurar 4 a 5 días. Cada megacariocito produce más o menos de 5 a 10.000 plaquetas. Y al día se producen más o menos 100.000 millones de plaquetas, ¿ya? Y más de la mitad son eliminados por macrófagos del vaso. Bueno, en cuanto a su estructura, la plaqueta tiene una membrana, tiene un citoplasma. En el citoplasma encontramos el citoesqueleto, un sistema canalicular abierto, hay un sistema tubular denso, pero lo más importante en la plaqueta son los gránulos alfa y gránulos densos, ¿no? Aparte que hay mitocondrias y gránulos de glucógeno.
La plaqueta no tiene núcleo, por lo tanto no se reproduce, solamente es un fragmento citoplasmático, ¿no? La membrana de la plaqueta es como cualquier otra membrana, posee una bicapa lipídica de fosfolípidos con glicoproteínas transmembrana, ¿no? Estas glicoproteínas son responsables de la interacción de la plaqueta con otras células, con otros receptores, ¿no? Como es el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, el colágeno, etcétera, ¿no? Entonces, en la cubierta externa o glicocáliz, que tiene cargas negativas, debido a la gran carga de ácido siálico que tiene la plaqueta, hay receptores, por ejemplo, el 1A con el colágeno, el 1B con el factor de von Willebrand, el 2B3A con el fibrinógeno, ¿no? La bicapa lipídica de la plaqueta es una bicapa rica en ácido araquidónico, que luego vamos a ver para qué nos sirve. Y en el área submembranosa se produce la transformación de señales de la superficie exterior, ¿no? Entonces, en el glicocáliz encontramos varios receptores. El 1A, 2A, que reacciona con el colágeno, ¿no? Eso ocurre en la etapa de adhesión plaquetaria. El 1B, que es el receptor del factor de von Willebrand, ¿no? También puede recibir a la trombina. El 2B3A, que es un receptor de fibrinógeno, también recibe al factor de von Willebrand y de la fibronectina. Y el receptor tipo 4, propuesto como receptor de colágeno, ¿no? Y de la trombospondina. ¿Qué tipo de glucoproteínas son estas que forman las estructuras de la membrana de la plaqueta? Algunas son integrinas, la mayoría son integrinas, por ejemplo, la GP2B3A, la GP1B. Hay algunas glucoproteínas ricas en leucina y también hay selectinas. En el citoplasma encontramos como principal fuente energética de las plaquetas al glucógeno, ¿no? El cual se va a desdoblar y va a dar origen a glucosa, ¿no? Cuando la plaqueta requiera energía. Los ribosomas están en poca cantidad, ¿no? Porque hay poca, en realidad, síntesis proteica, ¿no? Pero tiene retículo endoplásmico, tiene Golgi, donde se almacena calcio, tiene mitocondrias, donde se genera ATP, ¿no? Sano A2, ¿ok? Y hay moléculas de actina, miosina, que permiten la contracción de la plaqueta y eso hace que varíe su forma cuando éstas se activan, por ejemplo. Hay factores de crecimiento y hay gránulos alfa y gránulos delta, que son los gránulos densos. Luego hablamos del citoesqueleto de la plaqueta. La plaqueta tiene como citoesqueleto un gel viscoso, elástico, que tiene filamentos de actina entrecruzados, ¿no? Conectados a la GP1B por enlaces entrecruzados, ¿no? De la actina. Y esta característica se va a perder cuando las plaquetas o trombocitos se activan. Se pierde esto. Entonces, la función del citoesqueleto es soportar la forma discoide de la plaqueta y proporcionar un mecanismo contráctil. El sistema canalicular abierto de las plaquetas vienen a ser invaginaciones, como se muestra en la figura, son invaginaciones de la membrana celular, que tienen por finalidad comunicar el interior de la plaqueta con el exterior, ¿no? Entonces, de esta manera facilita la secreción de sustancias y aumenta la superficie de la plaqueta, ¿no? A través de este sistema, por ejemplo, se transportan los GP
2B3A y 2GP1B. El sistema tubular denso más bien es una serie irregular de canales que se encuentran bajo el haz marginal de microtúbulos. Intervienen en la fabricación de elementos fibrosos y regula la actividad plaquetaria. Regula la actividad plaquetaria mediante el almacenamiento y liberación de calcio. Bueno, hablemos un poquito de los gránulos alfa. Los gránulos alfa son proteínas, ¿no? Son gránulos, para ser más específicos, ¿no? que, se, que, se, que se abren, que se rompen y liberan sus productos cuando se activan las plaquetas, ¿no? Solamente cuando se activan. Entonces, más que todo, ¿qué cosa contiene? Contiene fibrinógeno, fibronectina, factor de von Willebrand, inhibidor del activador del fibrinógeno, factor activador de plaquetas, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor transformador de crecimiento beta, factor plaquetario 4, en la beta tromboglobulina, etc. Y los gránulos delta, o también llamados gránulos densos, tienen una función secretora, son menos numerosos y contienen, fíjate, nucleótidos, ¿no? ADP y ATP. Contiene el calcio ionizado. ¿Ya? Tiene histamina, tienen serotonina, también tienen adrenalina. A ver, ya. Entonces, hay una gran cantidad de sustancias en estos gránulos. No solamente en los gránulos, también en el lisosoma y en el citoplasma, ¿no? Pero la mayor cantidad de sustancias se encuentran en los gránulos. En los gránulos alfa, proteínas adhesivas como la fibronectina, fibrinógeno, veronectina, factor de von Willebrand, trombospondina, ¿no? Y en los gránulos densos hay ADP, GTP, hay serotonina, ¿no? Serotonina y calcio. Bueno, la parte de hematopoiesis vamos a pasarla, jóvenes, porque ya esto ya se revisó en la primera clase, ¿ya? Eh, en sí la trombopoiesis, para recordar sí que a partir de la célula madre se forman las células formadoras de grandes colonias, gránulo monocito megacariocíticas, y a partir de acá, ¿no? Se forma la unidad de formador de colonias megacariocíticas, y ahí se origina el megacariocito, pero antes, primerito, se forma como megacarioplasto. Megacarioplasto. Uy, ¿qué pasó? Luego el promegacariocito, luego el megacariocito granular y luego el promástil, promegacariocito, luego megacariocito granular y luego el megacariocito liberador de plaquetas. ¿Ok?
Entonces, un megacariocito se forma en 4 a 5 días. Bueno, entonces un megacariocito se forma en 4 a 5 días y a partir de un megacariocito se forman miles de plaquetas, ¿no? Ahí está el megacariocito. ¿Se puede ver el mouse, jóvenes? Avísenme. ¿Se puede ver el mouse que se mueve? Ya, este es el megacariocito. Es la célula más grande de la médula ósea. ¿De acuerdo? Ya es entonces la célula que al fragmentarse da origen a las plaquetas. Bueno, funciones de las plaquetas. Las plaquetas intervienen en la hemostasia, ¿no? Que son los mecanismos destinados a detener las hemorragias. Sobre todo en la hemostasia primaria, ¿no? Donde intervienen las plaquetas es la hemostasia primaria. Donde intervienen los factores de la coagulación es la hemostasia secundaria, ¿no? Las plaquetas en la hemostasia primaria tienen por objetivo formar una estructura que se llama trombo blanco o trombo plaquetario o, o coágulo temporal, también se le llama, ¿no? Porque es lábil, no dura mucho tiempo y si no es estabilizado en un periodo corto de tiempo, se desprendería, ¿no? Y no cumpliría su efecto, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso que si no tuviéramos plaquetas, si no tuviéramos plaquetas, ¿podríamos vivir o no? ¿Qué dicen jóvenes? Si no tuviéramos plaquetas, ¿podríamos vivir o no? Nadie se anima a contestar. Si no tuviéramos plaquetas, no podríamos vivir, ¿no? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si no hay plaquetas? ¿Qué nos pasa? ¿Mm? Nada. ¿Qué ocurriría? Que sangraríamos. Comenzaríamos a sangrar y el sangrado nunca, no habría manera de detenerlo. Nos moriríamos desangrados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, tenemos la formación del trombo plaquetario, ¿no? El trombo blanco plaquetario. Después que se ha producido la adhesión plaquetaria, ¿no? Eh, ya, a ver, ya, ok. Es factor de Bombin, factor 13, la trombostenina, ¿ok? Y esclerosis tumoral de los neutrófilos, que es necesario para estimular a macrófagos y a otros linfocitos. Además, las plaquetas envían a los neutrófilos ¿no? Unos receptores, ¿no? Las plaquetas envían a los neutrófilos unos receptores.
factores, denominado GP2B3A, envueltos en vesículas, ¿no? Que eran micropartículas, que ya, entonces le decía que mediante la glucoproteína 1B, las plaquetas se adhieren al subendotelio, ¿no? Ya que ahí hay fibrillas de colágeno, que normalmente cuando el endotelio está indemne, está sano, las plaquetas no pueden tomar contacto con el colágeno, solamente lo harían cuando hay una disrupción, cuando hay una solución de continuidad en el endotelio. Ahí es donde se expone el colágeno del subendotelio y se une el colágeno a través de la glucoproteína 1B de la plaqueta. Y esta interacción está estimulada, está estabilizada por el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand facilita esta unión, ¿de acuerdo? Ustedes seguramente han oído hablar de la enfermedad de von Willebrand, ¿no? La enfermedad de von Willebrand es, es un trastorno en el cual genéticamente las personas no producen este factor de von Willebrand. Entonces, en ese caso, la unión de la plaqueta con el colágeno es pobre, es pobre. Se ve reducida en su afinidad, digamos, y esta pobre unión de la plaqueta con el colágeno hace que la adhesión plaquetaria no sea adecuada y por ende, al final de cuentas, no se forma adecuadamente el tapón plaquetario y finalmente la coagulación pues no va a ser buena, ¿no? Entonces, por lo tanto, las personas que tienen esta enfermedad de von Willebrand son personas que tienen muchas tendencias a las hemorragias, a las hemorragias. Aunque hay, en este tipo de enfermedad hay niveles de gravedad, hay formas leves, hay formas severas, ¿no? Pero en las formas leves, por ejemplo, la, el, el rol estimulador del factor de von Willebrand no es determinante. No es determinante para que la unión entre la plaqueta y el colágeno se pueda dar, ¿no? Es solamente un facilitador, el factor de von Willebrand de esta unión. Normalmente la plaqueta en condición normal tiene forma de disco, una forma discoide o una forma oval, ¿no? Pero cuando las plaquetas se activan y se agregan, se activan y esas formas se vuelven pues formas irregulares. A la plaqueta, como ven acá en la parte, en el dibujo de la parte inferior, las plaquetas le salen unos pseudópodos, ¿no? A manera de pseudópodos y que se vuelven sus bordes rugosos. Esa es la agregación plaquetaria, ¿ya? La agregación plaquetaria. Una vez que se agregan, las plaquetas liberan sus gránulos. Esa es la activación plaquetaria. La activación plaquetaria. ¿Ya? Altera su forma, libera los gránulos, entonces la plaqueta queda degranulada. ¿No? Esta activación puede ser inducida por el contacto con el colágeno, por el agregado con otras plaquetas y por las enzimas proteolíticas, que luego vamos a ver, hay una enzima que es la trombina, que interviene en la cascada de la coagulación, que también hace que se activen las plaquetas. ¿Ya? ¿Cómo se logra la agregación plaquetaria? Se logra pues uniendo
el GP2B3A a otra plaqueta mediante un puente que es el fibrinógeno, en presencia de calcio, que es un estimulante, ¿no? El fibrinógeno es una molécula simétrica, es decir, que tiene dos extremos y sus dos extremos son iguales, por lo tanto, cada extremo se une a la glucoproteína 2B3A, ¿de acuerdo? Y se forma un puente. Entre todas las plaquetas hay puentes, ¿no? Eh, hay puentes y eso hace de que entre las plaquetas se junten, ¿no? Y esa es la agregación plaquetaria, ¿no? Bueno, acá hay un resumen, ¿no? Hay un resumen de las características de las plaquetas, lo que ya hemos estado comentando, ¿no? Lo que hemos estado comentando está en resumen en esta diapositiva. Ahora, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos la funcionalidad de las plaquetas? Mediante pruebas como el tiempo de sangría. El tiempo de sangría que, bueno, en realidad ya se usa bastante poco porque es una prueba de baja sensibilidad y especificidad, pero sí evalúa la función plaquetaria, ¿no? Ya que un sangrado superficial, un sangrado capilar, por ejemplo, es muy dependiente de plaquetas, ¿no? Y no tanto de la cascada de coagulación. Entonces, cuando un tiempo de sangría sale prolongado, eso es básicamente producto de la inactividad de las plaquetas. Puede ser una disminución en la cantidad de plaquetas o de la inactividad de las plaquetas, de la falta de función, ¿no? Y hay pruebas para evaluar el tipo de sangría, que es el método de Duke, que está a la derecha, que se hace en el lóbulo de la oreja, y el método de Ivy, que se hace en el antebrazo, ¿no? En el antebrazo a la izquierda, ¿no? Bueno, ya les había contado que el valor normal de plaquetas es entre 150.000 a 400.000 y una disminución en el número de plaquetas es una trombocitopenia. Una trombocitopenia. Puede ser una pseudotrombocitopenia falsa, puede ser problemas en la médula ósea, deficiencias nutricionales o problemas inmunológicos, como, como el PTI, púrpura trombocitopénica idiopática, u otros mecanismos no inmunológicos, ¿no? Como el CID, por ejemplo, ¿no? O por hiperesplenismo, donde hay mayor secuestro de plaquetas en el vaso. Y hay una trombocitosis. Las trombocitosis son reactivas, producto de una infección, después de una operación o después de que le han sacado el vaso a un paciente, ¿no? Eh, o una neoplasia, o una hemorragia aguda, ¿no? Okay. O por trastornos mieloproliferativos, una leucemia, por ejemplo. Okay. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Yeah. Ok. Eh, bien, entonces vamos a pasar a lo que es la hemostasia, ¿no? La hemostasia viene a ser todos los mecanismos que tiene la sangre destinados a evitar las pérdidas sanguíneas, ¿no? Tras la lesión de un vaso sanguíneo.
¿no? Siempre para que haya una hemorragia, tiene que haber una lesión del vaso sanguíneo. Si no hay lesión del vaso sanguíneo, no hay hemorragia. Y si no hay hemorragia, no hay activación de los mecanismos de la hemostasia, ¿no? Entonces, estos mecanismos solamente se activan en esa situación, ¿no? Cuando hay una pérdida de sangre. Y como ya hemos visto, pues las plaquetas juegan un papel importante en cada uno de estos, de estos procesos de hemostasia, ¿ok? Y básicamente la hemostasia está destinada a mantener siempre la sangre en estado líquido dentro de los vasos y estar preparados, ¿no? Estar preparados para que cuando exista una hemorragia, pues inmediatamente taponar, ¿no? Taponar el sitio, evitando, ¿no? La mayor pérdida sanguínea. Entonces, entonces la hemostasia vendrían a ser todos aquellos mecanismos destinados a evitar la pérdida de sangre, ¿no? Este, ya sea por extravasación o o por un traumatismo, ¿no? Ok. Normalmente, cuando no hay hemorragias, las plaquetas circulan sin adherirse, sin activarse, ¿no? Ni a otras plaquetas ni al endotelio. Pero cuando se lesiona un vaso sanguíneo, entonces se van a generar una serie de fenómenos que conduce a la formación del coágulo, ¿no? Entonces, la hemostasia se divide en fases, ¿ya? Fase vascular, fase plaquetaria, fase de la coagulación propiamente dicha y la fibrinólisis. Dividimos entonces a la hemostasia en 4 fases. En la fase vascular, más que todo intervienen los vasos sanguíneos, con un mecanismo que se llama vasoconstricción. En la fase plaquetaria, bueno, su nombre lo dice, intervienen las plaquetas y se le conoce también como la hemostasia primaria. En la fase de coagulación intervienen los factores de la coagulación, se conoce como hemostasia secundaria, y en la fibrinólisis intervienen diferentes enzimas, productos que van a disolver el coágulo después que ya cumplió su función. Entonces tenemos 3 factores que intervienen en la hemostasia. Los factores vasculares para que se produzca la vasoconstricción, los factores plaquetarios para que ocurra la hemostasia primaria y los factores plasmáticos de la coagulación para que ocurra la hemostasia secundaria. Vamos a ver primeramente la fase vascular. La fase vascular se activa, se inicia siempre y cuando, como vuelvo a repetir, siempre y cuando haya lesión de un vaso sanguíneo. Si no hay lesión de un vaso, nada se activa, nada se activa. Entonces, ante esta lesión del vaso, se va a producir una vasoconstricción en décima de segundo. Mientras mayor es el daño, mayor es la respuesta vasoconstrictora, ¿no? Esta puede durar de unos minutos, inclusive hasta unas horas. ¿De acuerdo? Ahora, hay una vasoconstricción local que tiene por objetivo reducir el flujo sanguíneo. Acá intervienen reflejos, como es el reflejo miogénico, el reflejo neurogénico, y también factores que se llaman autacoides. Se produce la endotelina por parte del endotelio y el tromboxano A2 por parte de las plaquetas. ¿Ya? Endotelina por parte del endotelio y tromboxano A2 por parte de las plaquetas. Hablemos un poquito de la hemostasia primaria, donde intervienen las plaquetas, que más o menos ya algo habíamos adelantado en la primera parte de la clase, donde hablamos de plaquetas. Ya dijimos que la propiedad de la plaqueta primero es adhesión. Se une al endotelio, al colágeno, facilitando esta unión por el factor de von Willebrand.
Luego la activación, donde liberan gránulos alfa y gránulos densos, ¿no? Y la agregación plaquetaria, donde hay unión con otras plaquetas, ¿no? Y se forman los puentes citoplasmáticos entre las plaquetas para que así se quede constituido el famoso trombo blanco o trombo plaquetario, ¿no? Entonces, al haber lesión del endotelio, se expone la matriz, ¿no? Que permite a las plaquetas adherirse, las plaquetas se hinchan, adoptan formas irregulares, también pues tienen proteínas contráctiles y liberan gránulos, ¿no? Liberan gránulos. Ok. Entonces, también hay que mencionar que tiene una consistencia pegajosa, se adhieren a las fibras del colágeno y también al factor de von Willebrand. Secretan abundante ADP y tromboxano A2, que actúa sobre otras plaquetas cercanas para activarlas y así atraen más plaquetas, formando el tapón plaquetario. Eh, en la vida diaria, no, normalmente siempre hay microperforaciones del endotelio. Y para sellar estas microperforaciones, pues basta con un solo tapón plaquetario. Un solo tapón plaquetario. Y bueno, bueno, jóvenes, ¿me copian? Ahí, ya, listo. Se fue el audio un ratito. Entonces, las plaquetas intervienen en la hemostasia primaria, ¿no? En la hemostasia primaria. Entonces, la hemostasia primaria básicamente es la intervención de las plaquetas, ¿ok? Uh, a ver, acá está. Ya. A ver, vamos a poner acá. Muy bien. Entonces, acá viene la glucoproteína 1B que se une al colágeno, ¿no? Con la ayuda del factor de von Willebrand. Esa es la adhesión. Esto está estimulado por la trombina también, ¿no? Por la trombina, ¿ok? Y el colágeno expuesto. Luego se activa la plaqueta, cambia de forma, y le salen unas prolongaciones y gracias al genera también trombina, genera tromboxano A2, ADP, que son proagregantes plaquetarios. Van a promover que se agreguen más plaquetas. Y esta agregación se hace a través del GP2B3A, ¿no? Entre los cuales hay la unión mediante el fibrinógeno. Mediante el fibrinógeno. Muy bien. La plaqueta se adhiere a las fibrillas del colágeno a través del GP1B y esta interacción está estabilizada por el factor de von Willebrand, ¿no? Una vez que se adhieren al su endotelio, se sostienen en esa superficie, ¿no? ¿Ok? Y se forman luego de la agregación las masas de agregados plaquetarios. Y ese es el tapón plaquetario, ¿no? El factor de von Willebrand, en el caso de la plaqueta, se encuentra en el gránulo alfa, ¿no? También se encuentran en los cuerpos de Weibel-Palade, que está en el citoplasma de las células endoteliales, y en el tejido conjuntivo subendotelial. Esos son los lugares donde encontramos factor de von Willebrand.
Entonces, estos cuerpos de Weibel-Palade contienen factor de von Willebrand, selectina P y factor 8. ¿No? Se puede estimular la liberación de contenido de estos cuerpos de Weibel-Palade mediante la desmopresina, que es un análogo de la ADH. Por eso que la desmopresina se usa como tratamiento en la enfermedad de von Willebrand y también en la hemofilia A de tipo leve. Ya, entonces, durante la activación plaquetaria hay un cambio de forma, ¿no? La plaqueta adquiere la forma de un erizo de mar y aumenta la superficie, aumenta la secreción del contenido de gránulos. Entonces, la secreción de los gránulos, ya dijimos, gránulos alfa, beta, gránulos densos. Los gránulos densos liberan calcio, serotonina y ADP. Y los gránulos alfa, ya dijimos, fibrinógeno, factor de von Willebrand, factor 5, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la vía del ácido araquidónico, ¿no? Es para producir tromboxano A2, tromboxano A2, que es un proagregante plaquetario. Bueno, una vez activadas las plaquetas, se unen entre sí mediante el fibrinógeno a manera de puentes y estos se establecen mediante los receptores de glicoproteína 2B3A, fijando plaquetas adyacentes y se forma un trombo hemostático o tapón plaquetario o trombo blanco. Entonces, acá tenemos la agregación plaquetaria, ¿no? Es una respuesta primaria, demora de 3 a 4 horas hasta que se produce la desintegración. ¿No? Vean cómo se han agregado las plaquetas taponando la zona de la lesión en el endotelio. ¿Qué cosa favorece la activación y la agregación plaquetaria? Estímulos como la epinefrina, el ADP, la trombina, la serotonina, el colágeno, factor de von Willebrand y tromboxano A2. Pero sobre todo el ADP y el tromboxano A2. Entonces, la agregación plaquetaria se logra por tres vías. La vía del ADP, la vía del ácido araquidónico y la vía del PAF, que es el factor activador de plaquetas. Entonces, miren ustedes cómo la ruptura del endotelio expone al colágeno y la trombina, las plaquetas se adhieren a ese colágeno, ¿no? Y comienza a agregarse las plaquetas y liberar su contenido de gránulos, ¿no? El factor activador de plaquetas, el ADP y el ácido araquidónico van a llevar hacia una agregación. Acá tenemos, miren, las plaquetas, cómo se unen entre sí mediante puentes de fibrinógeno, ¿no? Entonces, el, hay otros receptores en la plaqueta, como el PDI-12, que es para el ADP, ¿no? Tenemos el PAR4, que es para la trombina, ¿no? También tenemos el 1B, acá, 5,9, para el factor de von Willebrand. Yeah.
Entonces, miren, cuando a uno le quieren explicar cómo es el mecanismo de las plaquetas, entonces tiene que ver acá que las plaquetas tienen otro tipo de receptores, ¿no? Por ejemplo, el PDI-12 para el ADP, el PAR4 para la trombina, ¿no? Y, y seguramente acá hay también la COX-1, que es la ciclooxigenasa de tipo 1, ¿no? Y las flechas rojas indican la acción de ciertos medicamentos. Por ejemplo, la inhibidores de la ciclooxigenasa es la aspirina. Lo que hace la ciclooxigenasa es transformar al ácido araquidónico que lo saca de la membrana plaquetaria y lo transforma en tromboxano A2. Y el tromboxano A2, como ya dijimos, es un potente agregante plaquetario. Es un potente agregante plaquetario, ¿no? ¿De acuerdo? También hay medicamentos que son antagonistas del 2B3A, como el atiximab, el eptifibatide, el tirofiban, y también hay de segunda generación. Asimismo, también hay antagonistas del receptor PAR, como el vorapasar, atoxapasar, pero todavía no están bien determinados estos. Ya, muy bien. El receptor PAR4 es para la trombina. Les comenté que la aspirina es un antiagregante plaquetario porque inhibe a la COX-1, entonces no se forma el tromboxano A2, ¿no? Después, inhibidores de la... ¿no? Acá tenemos. Ya. Bueno, entonces, la aspirina, por ejemplo, actúa inhibiendo la ciclooxigenasa. No se forma el tromboxano A2, ya no hay quien promueva la agregación plaquetaria. Hay medicamentos, entonces los antagonistas del 2B3A que actúan que también influyen en la no activación de la plaqueta. Y la tierra, el, ¿se escucha? Ya. A ver. Ahí, ¿no? Ya. Ya, entonces, hay medicamentos, les comenté de los medicamentos, ¿no? Que están en líneas, en flechas rojas, comenté, ¿no? Hasta ahí se quedaron. La aspirina, por ejemplo, inhibe, ¿no? ¿Está bien ahí? La aspirina, por ejemplo, inhibe la ciclooxigenasa. Entonces ya no se forma el tromboxano A2 y ya no va a haber agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, por eso la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, se utiliza como antiagregante plaquetario. ¿Ya? Se utiliza como antiagregante plaquetario. ¿De acuerdo? Hay antagonistas del 2B3A
de primera y segunda generación que inhiben la agregación plaquetaria, porque no se forman los puentes de fibrinógeno. Hay antagonistas del receptor PAR que impiden la unión de la trombina, que también estimula la agregación plaquetaria. O hay inhibidores del receptor PDI12, que es para el ADP, ¿no? Como las tienopiridinas o los antagonistas ADP reversibles, que también al inactivar, al antagonizar con este receptor, pues generan una disminución en la agregación plaquetaria y se utilizan como antiagregantes plaquetarios. ¿Y en quiénes se utiliza antiagregantes plaquetarios? Se utiliza en pacientes que tienen problemas de trombosis, ¿no? Pacientes que tienen problemas, tendencia a la trombosis, a la formación de coágulos dentro de la sangre, ellos utilizan antiagregantes plaquetarios. Pacientes que tienen problemas por ejemplo, que se han operado y tienen válvulas protésicas, también tienen más riesgo de formar trombos a nivel cardíaco, a nivel cerebral, entonces toman antiagregantes plaquetarios como medida profiláctica, ¿no? Pacientes que tienen varices también, ¿no? Toman antiagregantes plaquetarios. ¿Ya? Pacientes que tienen arritmias cardíacas también toman antiagregantes plaquetarios. El más conocido es la aspirina, ¿no? Más conocido es la aspirina. Bueno, acá lo mismo, pero un poquito más en grande. Acá mencionan, ¿se acuerdan? A los receptores del ADP, el PDI12, ¿no? O P2I2, P2I12, son receptores de ADP. El ADP, no te olvides, es un proagregante plaquetario. ¿Y cómo bloqueamos al ADP? Con antagonistas ADP, ¿no? Como el ticagrelor, ¿no? El cangrelor, el inogrel, la ticlopidina, el clovidogrel, ¿no? Uy, esto está que se mueve. El plasugrel, son inhibidores del ADP y se utilizan como muy buenos antiagregantes plaquetarios. Bueno, acá un poco hablando del tromboxano A2. El tromboxano A2, ya dijimos, produce vasoconstricción y facilita la agregación plaquetaria, ¿no? ¿De dónde proviene el tromboxano A2? De la prostaglandina H2. Y esta prostaglandina H2 proviene del, proviene del ácido araquidónico. Proviene del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso de cadena larga, ¿no? Que se extrae de los fosfolípidos de la membrana. No recuerden ustedes, recuerden ustedes que la membrana plaquetaria es una membrana rica en fosfolípidos, ¿ya? Es rica en fosfolípidos. Uy, perdón. Y sobre todo en ácido araquidónico. En ácido araquidónico. Ya. Entonces, ¿quién se encarga? Hay una enzima que se encarga de extraer el ácido araquidónico, sacarlo de la membrana. Lo extrae al ácido araquidónico. Esa es la fosfolipasa. La fosfolipasa de tipo C, la fosfolipasa C, se encarga de extraer el fosfolípido, el ácido araquidónico de la membrana. Y una vez libre, el ácido araquidónico recién es atacado por la ciclooxigenasa.
¿no? Por la ciclooxigenasa. Y esta ciclooxigenasa lo transforma en prostaglandina H2, que luego se transforma en tromboxano A2 o da origen a la prostaciclina, ¿no? Que curiosamente tiene un efecto contrario al tromboxano, ¿no? La prostaciclina se produce en el endotelio y el tromboxano A2 a nivel de la plaqueta, a nivel de la plaqueta, ¿de acuerdo? Bien. Hay alteraciones en la hemostasia, hay alteraciones en la hemostasia. Claro que sí, hay alteraciones en la hemostasia. Ya, por ejemplo, habíamos hablado de la enfermedad de von Willebrand, ¿no? ¿Se acuerdan de la enfermedad de von Willebrand? Donde habíamos señalado que hay ausencia de ese factor de von Willebrand. Es una condición genética, ¿no? Es una condición genética, ¿no? ¿Qué pasa si no hay? ¿Qué pasa si ya no hay? ¿Qué pasa si no hay factor de von Willebrand? Si no hay factor de von Willebrand en, la, en una persona, en un paciente, entonces la unión de la plaqueta con el colágeno va a ser deficiente. Va a ser deficiente, no va a ser sostenida, no va a ser fuerte. Entonces no va a haber una buena agregación plaquetaria y por lo tanto la persona va a tener tendencia a las hemorragias, ¿no? Igual ocurre con el síndrome de Bernard-Soulier. El síndrome de Bernard-Soulier también es algo similar a la enfermedad de von Willebrand porque va a haber la ausencia del GP1B que permite la unión, recuerden ustedes, de la plaqueta con el colágeno. Entonces, el resultado va a ser prácticamente el mismo, ¿no? Pacientes con Bernard-Soulier clínicamente son muy parecidos al von Willebrand, ¿no? Y tienen sangrados, ¿no? Entonces, la única forma ahí de diferenciarlos es con un estudio pues, molecular, detectando en uno de ellos ausencia de von Willebrand y en el otro la ausencia del GP1B. Ahora, el problema no solo puede ser la adhesión plaquetaria, sino también la agregación plaquetaria. En la agregación tenemos la tromboastenia de Glassman, que se caracteriza por la ausencia del GP2B3A. ¿No? Si no hay GP2B3A, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No se podrían unir las plaquetas mediante el fibrinógeno. Entonces, no habría agregación plaquetaria. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, pasamos ahora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a pasar a la hemostasia secundaria. ¿Preguntas? ¿Ah? Todo bien, doctor. Parece que no hay ninguna pregunta. Ya, vamos bien entonces. O si están conectados, ¿no? Los estudiantes. Sí, están ahí. Sí, doctor. Buenas tardes. Sí está. Ya. Ok. Bueno, la hipótesis secundaria. Uy, se fue, creo, la. ¿Se ve la diapositiva, jóvenes? Creo que ya se fue. No, no. Sí se ¿Se ve. ve? Ahí, ya. La hemostasia secundaria ya viene a ser, no se olviden que hemostasia primaria es decir, plaquetas. Y hemostasia secundaria es decir, factores de la coagulación, ¿no? Hay factores de la coagulación que son liberados por las plaquetas y también por las células endoteliales, pero básicamente los factores de la coagulación son sintetizados en el hígado, ¿ya? Y la idea es formar un coágulo por dos vías, ya sea por la vía extrínseca o por la vía intrínseca, por cualquiera de ellas se activa la vía común
Y finalmente, hay una proteína que al final de la vía común es el fibrinógeno, se va a transformar en fibrina. Esa fibrina primero es soluble y luego insoluble. Al ser insoluble, va a formar como una malla, como una red, que va a atrapar las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y se va a formar ya un coágulo definitivo. Un coágulo definitivo. ¿Ya? Ok. Esta coagulación, ¿no? Esta coagulación, se va a dividir en 3 etapas. ¿Ya? Solamente la fase de coagulación. ¿Ya? No se olviden que la hemostasia tiene 4 etapas, ¿no? La etapa vascular, la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinólisis. Estamos solamente en la etapa de hemostasia secundaria, que es la coagulación. ¿Ya? Entonces, primero, la etapa 1 viene a ser la cascada de reacciones químicas, donde se va a formar el grupo activador de la protrombina, ya sea por cualquiera de las dos vías, ¿no? Se forma el activador de la protrombina, ya sea por vía intrínseca o extrínseca. Este activador de la protrombina luego va a catalizar la conversión de protrombina en trombina. Esa es la etapa 2. Y la etapa 3 es que esta trombina ya formada viene sobre el fibrinógeno y lo transforma en fibrina. Vamos a ver cómo se activa esta coagulación. Ya le dije que puede activarse por 2 vías. Una vía extrínseca y una vía intrínseca. Vamos a ver primeramente cómo se activa la vía extrínseca. La vía extrínseca se activa por un factor tisular, el factor 3 de la coagulación, que está unido a la membrana, es sintetizado en el endotelio, pero cuando hay una lesión vascular queda al descubierto, queda libre, como lo ves acá, queda libre, ¿ok? Y luego actúa junto con otros factores secretados por las plaquetas, por ejemplo, fosfolípidos plaquetarios, para activar la cascada de la coagulación. Es de la vía extrínseca de la coagulación. ¿Ya? Entonces, el estímulo inicial es extravascular, ¿no? Por ejemplo, cuando la sangre toma contacto directo con el tejido lesionado, ¿ok? Y se activa esta vía, la del factor tisular, que es una vía rápida, se da en 15 segundos, y la prueba de laboratorio que sirve para monitorizar esta vía extrínseca es el tiempo de protrombina, que normalmente es de 10 a 14 segundos su tiempo normal, ¿no? Si el paciente presenta un tiempo dentro de este rango, entonces quiere decir que su tiempo de protrombina está normal y por ende la vía extrínseca está bien, no hay mayor problema, ¿ya? Perfecto. El INR, jóvenes, el INR es una relación entre el TP del paciente con el TP control, que normalmente debe dar alrededor de 1, un poquito menos, un poquito más, es lo normal. El INR más que todo se usa como un marcador cuando los pacientes se encuentran anticoagulados por vía oral. Hay un anticoagulante por vía oral que es muy utilizado, que es la warfarina. La warfarina. Y los pacientes con warfarina son pacientes que, por ejemplo, han sido operados del corazón, tienen prótesis valvulares y tienen que estar tomando warfarina para evitar las trombosis, formación de coágulos dentro de la sangre. Luego tenemos la vía intrínseca, que el estímulo para la vía intrínseca es intravascular. Intravascular. Se activa el factor 12. Se activa el factor 12, ¿ok? Que es el factor de Hageman,
y al contacto con las superficies cargadas negativamente. O sea, mientras que la vía extrínseca se activa de manera extravascular, la vía intrínseca se activa de manera intravascular. También se llama vía de contacto, ¿no? Porque es por el contacto con las superficies. ¿Ok? Es una vía más lenta, demora más o menos 1 a 6 minutos. Y la forma como podemos evaluar esta vía es mediante la prueba que es el tiempo parcial de tromboplastina activado. Tiempo parcial de tromboplastina activado, el TTPA, que debe ser entre 25 a 45 segundos. ¿No? ¿Ok? Bueno, tenemos una relación acá de todos los factores de la coagulación, que inicialmente han sido 13 y luego se han ido agregando otros más, como la precalicreína o el cininógeno de alto peso molecular. ¿No? Pero inicialmente los 13 iniciales se les puso números romanos, pero ustedes se dan cuenta que no existe el factor 6. El factor 6 no existe, ¿no? Porque en un tiempo el factor 5 activado lo confundieron. Pensaron que era otro factor diferente y le nombraron factor 6. Pero con el tiempo se dieron cuenta que ese factor 6 no era otra cosa que el mismo factor 5 activado. Entonces dijeron, bueno, entonces, como ya habían numerado los demás factores, dijeron, si sacamos al 6, al 7 le tenemos que rebautizar como 6, al 8 como 7 y así, al 9 como 8. Entonces, eso va a generar más confusión, porque ya los médicos estaban familiarizados con decir factor 7, factor 9, factor 10. Si le íbamos a cambiar la numeración, se iba a generar confusión. Entonces simplemente decidieron anular el factor 6. Y los demás factores conservaron su numeración original. ¿Ya? Bueno, acá hay un gráfico de que hay mucho gráfico donde esquematizan cómo se produce la cascada de la coagulación. ¿Ya? ¿Ok? Tenemos la vía extrínseca, ya dijimos que se activa por el factor tisular, que intercambia, se relaciona con el factor 7, y esto pues constituye la activación por el factor 10, la vía común, que es la activación del factor 10, juntamente con el factor 5 y fosfolípidos plaquetarios forma el activador de la protrombina. Este activador de la protrombina va sobre la protrombina y lo transforma en trombina, y finalmente la trombina va sobre el fibrinógeno y lo transforma en fibrina. Esta fibrina, primeramente soluble, por acción del factor 13, se transforma en fibrina insoluble. Insoluble. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos la vía intrínseca. La vía intrínseca es activada por el factor 12. El factor 12 sobre el cual también favorecen su activación la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular. Se activa el factor 12, este activa el factor 11. El factor 11 activa el factor 9. El factor 9, junto con el 8 y los fosfolípidos plaquetarios, forman también el activador de la vía del factor 10, ¿no? El activador del factor 10, ¿no? ¿Ok? Y tenaza también se llama, las tenazas de la vía intrínseca, y la otra tenaza de la vía extrínseca es el factor tisular con el factor 7. Y este factor 10 ya vimos pues cómo inicia la vía común. Se activa y se une con el factor 5 y el fosfolípidos plaquetarios para formar el activador de la protrombina. ¿Ya? Básicamente esa es la cascada, ¿no? Ahora, no, las dos vías no son excluyentes, ¿no? Por ejemplo, vemos que el factor 7 interviene en la activación, por ejemplo, del factor 9. Entonces, no hay una separación completa entre las dos vías y hay una interacción entre ellas, ¿no? Son complementarias en realidad.
Bueno, esto es lo mismo, ¿no? La activación del factor de la vía intrínseca, el factor 12, por acción de la calicreína, cininógeno de alto peso molecular, ¿no? Este factor 12, pues, activa al factor 9, al factor 8, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos descrito en la diapositiva anterior. El hígado produce algunos factores dependientes de vitamina K, como son el factor 2, factor 7, 9 y 10. Para que se produzcan estos factores necesitamos vitamina K. Por eso la ausencia de vitamina K provoca hemorragias. En un recién nacido, jóvenes, a todo recién nacido que nace, se le coloca una ampolla de vitamina K. A todo recién nacido. ¿Por qué? Porque su hígado está todavía inmaduro y no puede todavía ser capaz de sintetizar algunos factores de la coagulación, como estos. Entonces yo le pongo a un recién nacido vitamina K para que el hígado comience a producir estos factores y no haya trastornos de la coagulación en los bebés. ¿Ya? Aquí ya la fibrina se ha formado, está polimerizada y se agrega sobre las plaquetas, ¿no? Formando ya el coágulo definitivo, coágulo permanente. Ahí está, ¿ve? Forma como una malla la fibrina, como una red que agarra a las plaquetas, glóbulos rojos, y forma el coágulo definitivo. Bueno, finalmente, jóvenes, ya para terminar, ¿no? Finalmente, vamos a revisar la cuarta fase de la hemostasia, que es la fibrinólisis. La fibrinólisis viene a ser la disolución del coágulo. Una vez que el coágulo ya cumplió su función, ¿no? Ya los tejidos se repararon, ya la herida cicatrizó, entonces ya no hay razón para que el coágulo permanezca dentro del vaso sanguíneo. Es más, sería un problema que se quede, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Ese coágulo podría desprenderse en algún momento posterior, a pesar que es estable, pero por la misma circulación de la sangre, podría desprenderse en algún momento. Y eso podría generar, pues, un infarto, un tromboembolismo pulmonar, un derrame cerebral, etcétera, ¿no? Entonces, hay que disolver el coágulo, hay que disolverlo, pulverizarlo, para que no obstruya la circulación. Entonces, ese mecanismo es la fibrinólisis. ¿Ven acá cómo se formó la fibrina? ¿Ven cómo se formó la fibrina? Esta fibrina, a manera de malla, se depositó sobre las plaquetas. ¿No? ¿De acuerdo? En este caso, acá todo se ha iniciado con el factor tisular, o sea, la vía extrínseca de la coagulación. ¿Ya? Actualmente, si bien es cierto, todavía se mantiene el modelo de la vía extrínseca, vía intrínseca, hay una nueva teoría, que es el modelo celular de la coagulación, donde ya se reemplaza esa hipótesis tradicional de las cascadas, ¿no? Y este nuevo modelo enfatiza a las células como elementos esenciales, ¿no? Capaz de dirigir todo el proceso hemostático, donde hay una interacción de todas las superficies celulares, factor tisular, factor 7, y divide a la hemostasia o la coagulación propiamente dicha en tres fases: iniciación, amplificación y propagación, ¿no? En la fase de iniciación intervendrían el factor tisular junto con el factor 9, fíjense ustedes, con el factor 7, ¿no? Y llegan a activar al factor 10. ¿No? En la fase de amplificación, esta es la fase inicial, no sería una vía aparte, simplemente la primera parte que luego necesita de una fase de amplificación porque se va a formar algo de trombina, pero no tanta trombina. Necesita una amplificación, donde intervienen la precalicreína, el cininógeno activando al factor 12. Este factor 12 se une, mira, también con el factor 8, el factor de von Willebrand, que también interviene acá, con el factor 11, ¿no? Y se lograría una amplificación en la producción de esta trombina.
la cual se vería efectiva en la fase de propagación. Acá tenemos el complejo tenaza que está formado por el factor 8, el factor 9, el factor 10 activado, ¿no? Los fosfolípidos plaquetarios, actuarían sobre el complejo protrombinasa, que sería el 5, el factor 10 activo, actúa sobre la protrombina, y esta protrombinasa actúa sobre la protrombina, transformándola en trombina, pero ya en una mayor cantidad, después de la fase de amplificación. O sea, ya tenemos un nuevo concepto, que la fase de iniciación vendría a ser más o menos lo que antes era la vía extrínseca. La fase de amplificación vendría a ser más o menos lo que era la vía intrínseca, y hay una interacción entre ellas. Y la fase de propagación ya sería la vía común, con la formación de las tenasas y las protrombinasas. Bueno, y les decía de la fibrinólisis, que la fibrinólisis va a degradar el tapón hemostático y va a limpiar el vaso sanguíneo. La plasmina es la enzima reina en la fibrinólisis. Lo que va a hacer la plasmina es degradar a la fibrina, desdoblarla en productos que ya se van a eliminar del organismo, que son los PDF, productos de degradación de la fibrina. ¿Ya? La plasmina se forma a partir del plasminógeno. Y para que se forme el plasminógeno, pues hay muchos estímulos, como el factor 12, la calicreína, la trombina, las streptokinasas, estafiloquinasas, activadores endoteliales, tisulares, la uroquinasa, etc. Y la plasmina es la enzima proteolítica que degrada al polímero de fibrina. Entonces, el plasminógeno se transforma en plasmina, activado, como le digo, por el factor 11, el factor 12, la calicreína, el activador del plasminógeno tisular, la uroquinasa. Y la plasmina es inhibida, por eso la flecha de color rojo, por la anti-2, alfa-2 antiplasmina y la alfa-2 macroglobulina. La plasmina actúa sobre la fibrina, lo corta como a manera de tijera y lo transforma en productos de degradación de la fibrina o PDF. La trombina estimula a la fibrina, pero luego aparece un inhibidor de la fibrinólisis, ¿no? Que inhibe esta degradación final de la fibrina. Bueno, tiene que haber entonces un equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis, ¿no? Para que si hay un desequilibrio en este sentido, por ejemplo, hay demasiada coagulación y poca fibrinólisis, tendremos la tendencia a formar coágulos, trombos, pero si hay menos coagulación y más fibrinólisis, entonces, ¿qué pasará? Habrá tendencia a las hemorragias. ¿Ya? Porque tiene que haber un equilibrio entre ambos procesos. Y, bueno, para mencionar solamente algunos conceptos patológicos, cuando esto falla, cuando estos procesos fallan, por ejemplo, se produce la trombosis, cuando los mecanismos de hemostasia están muy activados, ¿no? Es una activación inadecuada, ¿no? Se forman coágulos dentro de la sangre cuando no hay lesión, ¿ok? ¿No? O formación de trombos ocluyendo un vaso. Esa es una trombosis. La trombosis entonces se produce dentro de los vasos, puede ocluirlos y producir la falta de irrigación. Y la embolia es cuando ese coágulo se desprende y migra a distancia y también tapona vasos, ¿no? Produciendo consecuencias mortales en algunos casos. Bueno, ¿cómo se evalúa la hemostasia primaria? Dijimos a manera de resumen con el recuento de plaquetas,
Y pruebas de función plaquetaria también, faltaría aquí, pruebas de función plaquetaria, porque a veces no solamente basta con saber que las plaquetas están en cantidad normal, sino también hay que ver su funcionalidad. La hemostasis secundaria, el TP, tiempo de protonamina, evalúa la vía extrínseca, el tiempo parcial de tromboplastina, la vía intrínseca. El dosaje de fibrinógeno evalúa la vía común. La fibrinólisis es valorada mediante el dímero D, que cuantifica los PDF, los productos de degradación de la fibrina. La evaluación del tiempo de sangría sirve para evaluar las plaquetas, ¿no? Las plaquetas, tanto en cantidad como en función. Y la trombocitopenia, bueno, es la disminución en el valor de plaquetas por debajo de 100.000. Y si estuviera debajo de 50.000, el riesgo de hemorragia es muy alto. Y si es menos de 10.000, ahí sí es una hemorragia inminente, ¿no? Menos de 10.000 es una hemorragia inminente. Y es sumamente peligroso porque una hemorragia con ese recuento de plaquetas tan bajo, pues suele ser mortal. Suele ser mortal. Otros trastornos como la hemofilia es una enfermedad genética, ¿no? Que es transmitida por las mujeres, pero lo padecen los varones, porque es codificada es un gen recesivo que está en el cromosoma X, ¿no? En el cromosoma X. Aquí hay deficiencia del factor 8 si es hemofilia A, deficiencia del factor 9 si es hemofilia B, o déficit del factor 11 si es hemofilia C. Pero la clásica es la hemofilia de tipo A. Muy bien. La enfermedad de von Willebrand, ya dijimos, es el trastorno más frecuente del trastorno de funcionalidad de las plaquetas. Este factor se encuentra en el plasma, las plaquetas, también en las paredes de los vasos, ya lo mencionamos eso, ¿no? ¿Ok? Y la coagulación intravascular diseminada es un desequilibrio grave de la hemostasia, donde en primer momento se forma, pues, de manera inapropiada fibrina, de manera descontrolada dentro de los vasos. Y eso provoca, pues, coágulos intravasculares. Como es tan acelerada esta formación de fibrina, se consumen todos los componentes de la cascada de la coagulación y las plaquetas hasta agotarse, hasta agotarse. Cuando estos se agotan, ocurre lo contrario. El paciente se va en hemorragias, porque se consumió todo su fibrinógeno, toda su fibrina, se consumió todas sus plaquetas. Entonces el CID tiene una primera etapa donde hay una formación de coágulos intravasculares y luego, ya en una etapa final, episodios de hemorragia, hemorragias descontroladas. Este CID, como ustedes pueden ver, es una situación muy crítica, que se da básicamente en condiciones muy severas, como sepsis diseminadas, ¿no? Infecciones generalizadas, en fallas multiorgánicas, en pacientes que ya están en unidad de cuidados intensivos. Y que, bueno, la aparición de esta condición, pues, es de muy mal pronóstico para el paciente, muy mal pronóstico, ¿no? Y generalmente es mortal, generalmente es mortal. Entonces, un paciente con CID, cuando le hagamos pruebas de laboratorio, su recuento plaquetario va a estar disminuido, su TPA va a estar prolongado y el PDF, producto de degradación del fibrinógeno, va a estar elevado y el dímero D también elevado. Eso nos habla entonces de un proceso, pues, grave, ¿no? Grave, ¿ok? Bien, jóvenes, llegamos a la última diapositiva que les quería mostrar el día de hoy. ¿Alguna consulta, alguna duda para servirles?
Celular de la coagulación. No sé si dijo que Sí. era una teoría anterior, o sea, desfasada o algo así. No, Esa no, parte no no. la escuché bien. No, más bien, no, más bien la teoría celular es algo actual, ¿no? Algo que Ah, es ya. algo más reciente. Es algo más reciente que las teorías de las cascadas de la coagulación. Lo que pasa es de que no es tan moderna tampoco, ya tiene cierto tiempo, pero lo que pasa es que académicamente es un poco más difícil de explicar. Entonces, académicamente se ha mantenido el esquema de las vías extrínseca, intrínseca, para, digamos, poder enseñarlas, ¿no? Poder enseñar el mecanismo de la coagulación de una manera un poco más didáctica. Pero en realidad ya se ve de que ya no existe como tal vía intrínseca, sino hay una fase de iniciación, hay una fase de propagación, ¿no? Ya hay una fase de amplificación y una fase de propagación. Entonces, ya no es tanto que tú veías a la vía extrínseca como un ente aparte y la vía intrínseca como un ente aparte, ¿no? Entonces ahora vemos que las dos vías coexisten, se dan a la vez, de una manera coordinada. ¿Ya? Entonces, se mantiene lo de las vías solamente por un tema didáctico, ¿ya? Por un tema didáctico, ¿de acuerdo? Ya, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Una preguntita. Quería saber sobre la coagulación intravascular diseminada. Parecía una complicación que se dio durante el COVID. ¿Algo de eso tiene alguna noticia reciente? Claro, claro, claro que sí. Durante el COVID, pues muchísimos pacientes CID era una complicación que estaban en uso CID, así es. Y no te olvides que en el COVID había la tendencia a las trombosis. Los pacientes tenían mucha tendencia a los severos, pues había demasiada trombosis y por eso que en muchos de ellos hubo CID, coagulación intravascular diseminada, se, se, se se presentaba también falla multiorgánica y prácticamente es una situación, si se presenta, es una situación terminal en un paciente, terminal. Ya es sumamente complicado retornar a ese paciente, ¿no? Ya Doctor, prácticamente, sí. doctor, ¿y por qué algunas personas tenían esa complicación y otras no? ¿Cuál era la razón? Sí, bueno, hay cosas que en realidad la pandemia nos dejó y hasta el momento no hay una causa. Hay personas que presentaban esta complicación y otras no. Habían pacientes que aparentemente estaban más graves. Tú pensabas que iban a ir peor, pero no era así, se recuperaban. Había pacientes que estaban más o menos bien y en ellos la enfermedad se presentaba más agresivamente y fallecían. O sea que en realidad no se llegó a conocer muchas cosas del COVID. Y el COVID se llevó a mucha gente dejándonos también muchas incógnitas, ¿no? Muchas incógnitas. Como tú decías, en algunos pacientes aparecía el CID, en otros no. ¿A qué se debía? Bueno, obviamente tendríamos que haber hecho estudios de investigación más profundos para ver qué otros factores o qué otras condiciones se presentaban en esto. Pero lamentablemente la pandemia nos agarró a todos y lo único que queríamos en ese tiempo era salvar vidas y ya nadie se dedicaba a hacer trabajos de investigación, muy pocos los trabajos de investigación, pues todo el mundo trataba de salvar su vida y punto, ¿no? Entonces,
el COVID nos dejó muchas dudas, ¿no? Y lo que tú dices, pues, es una condición que no sabemos por qué. En unas personas se presentaban sí y en otras no. Así es. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, yo tengo una consulta. Doctor, buenas tardes. Sí, Tengo una consulta buenas. en cuanto a las vías de activación de plaquetas. Nos habló de 3 vías. Una que era del ácido araquidónico, otra que era del el ADP y otro que era del PAF, exactamente. Pero quisiera saber la diferencia entre esa vía PAF y el ADP, que no me quedó totalmente claro, por favor. Hay factores agregantes plaquetarios, factores procoagulantes, y se llaman factores agregantes plaquetarios porque los produce la misma plaqueta. Esa es una. Otra es el tromboxano A2, que también lo produce la plaqueta. ¿De acuerdo? Y este tromboxano A2 lo que hace es favorecer la agregación plaquetaria, ¿no? Tenemos proagregantes plaquetarios, básicamente tromboxano A2, el ADP y los factores proagregantes plaquetarios, los PAF. Serían esos tres, básicamente. Si faltase alguno de ellos, o hay una pobre producción de ellos, entonces se altera la fase de agregación plaquetaria. Solamente la agregación plaquetaria. La fase, por ejemplo, de adhesión mantiene normal y solamente se afecta la agregación plaquetaria. Entonces, hay pruebas en laboratorios que pueden detectar sí que realmente hay un problema de la agregación plaquetaria. Hay una prueba que se llama la agregometría plaquetaria. Agregometría plaquetaria. Porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen problema de sangrado. Tienen problema de sangrado, tú le haces un recuento de plaquetas, está normal. Entonces tú dices, tiene plaquetas normales. Entonces, ¿por qué está sangrando el paciente? Le haces un perfil de coagulación para ver si tiene algún problema en la vía intrínseca, la vía extrínseca. Y todo está normal, pero sigue sangrando el paciente. Entonces dices, de repente son las plaquetas, pero no la cantidad, sino la función de las plaquetas. Entonces haces pruebas para determinar si hay problemas en la adhesión plaquetaria. En la adhesión plaquetaria. Entonces ahí haces pruebas para ver el factor de von Willebrand, el GP1B, para tratar de descartar, ¿no?, que sea uno de estos problemas. Y todo está normal. Entonces, finalmente, ¿en qué pensamos? En un problema de la agregación plaquetaria. Entonces, ahí hacemos la agregometría plaquetaria. Y de repente ahí está la falla. Ahí está la falla. Y esta falta de agregación podría deberse a una falta en la producción de tromboxano A2, por ejemplo, o en la falta de producción de ADP, o de factores agregantes plaquetarios. Cualquiera de los tres te produciría una falta de agregación y por ende una hemorragia, una tendencia a la hemorragia. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, doctor. Entonces quiere decir que las 3 vías trabajan en conjunto, no pueden ser aisladas, ¿verdad? Así es, muy bien. Las tres vías trabajan simultáneamente y basta la alteración de una de ellas para que se altere toda la agregación plaquetaria. Pero solamente la agregación plaquetaria, nada más. Solamente esa etapa. ¿Ya? Ok, doctor. Gracias.
Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, ¿no? ¿No hay más preguntas por ahí? Pregunta Sí. acerca de la formación del tromboxano A2. Dijo que, o sea, en su vía, o sea, el tromboxano, digo, la prostaglandina H2, se formaba en dos tipos, uno, el tromboxano A2 y había otro tipo que era lo opuesto al tromboxano. Ah, Y también me la podría decir la prostaciclina. función. Ya. ¿Y qué función tenía? La prostaciclina tiene una función exactamente opuesta al tromboxano A2. O sea, el tromboxano A2 produce vasoconstricción y favorece la agregación plaquetaria. Mientras que la prostaciclina hace lo contrario. Inhibe la agregación plaquetaria y produce vasodilatación. ¿Ya? La diferencia está que el tromboxano A2 se encuentra en las plaquetas y la prostaciclina se encuentra en el endotelio. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Pero de ahí ambas moléculas tienen un origen común. Un origen común. ¿Ya? ¿Estamos de Muchas acuerdo? gracias. Sí, Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra preguntita más? Si no, ya para ir cerrando la sesión. Daniela, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Mi consulta era respecto, había leído acerca de la leucemia mieloblástica y quería saber si tenía alguna relación con justamente lo que estábamos viendo sobre la coagulación, ya que había leído que está involucrado también, o a veces se presenta con pancitopenia. Claro, claro. La leucemia, cuando te tapona toda la médula, te altera no solamente la formación de leucocitos, de glóbulos rojos, sino también de plaquetas, porque la médula ósea se tapona con elementos de la serie blanca. O sea, hay una proliferación exagerada de la serie blanca en una leucemia. Y esa proliferación hace que se tapone la serie roja y se tapone la serie plaquetaria. Por eso que hay anemia y también hay trombocitopenia. ¿De acuerdo? Y está tan taponada la serie blanca que no sale a la circulación. Entonces también hay disminución de serie blanca, leucocitos en sangre periférica. Por eso se habla de pancitopenia, porque hay disminución de glóbulos rojos, hay disminución de glóbulos blancos y hay disminución de plaquetas. ¿Pero dónde? En sangre periférica. Si tú abres la médula, si tú sacas médula ósea del paciente, vas a ver que está taponado de células blancas, de blastos. Como Entonces, en este son caso, tan en grandes, los no pueden pacientes, salir hacia la circulación. Por eso se quedan. ¿Algo ibas a preguntar más, Daniela? En este caso, donde dices, sí, en los pacientes, sí, en este como te caso en los repito, pacientes ¿no? entonces En la médula presentarían ósea no te entendí bien, pero en estos pacientes lo que se va a presentar es disminución de leucocitos, o sea, leucopenia, disminución de glóbulos rojos, anemia y disminución de plaquetas, trombocitopenia en sangre periférica. O sea, es del lado de las plaquetas, pues al tener pocas plaquetas, obviamente producen adecuadamente sus plaquetas. ¿De acuerdo? Todo está taponado en la médula ósea. Entonces, los megacariocitos están taponados y no deja los proeritroblastos, que son los que producen glóbulos rojos. Están taponados por la cantidad de glóbulos blancos que hay. ¿Estamos de acuerdo? sí, doctor, muchas gracias. Ya. Ok, de nada.
¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Creo que